Muy buen día, jóvenes. Vamos a estar directamente abordando la clase de matemática correspondiente al curso de octavo. En esta semana número 6 vamos a estar revisando un breve temario sobre lo que corresponde a los temas que hemos podido ver en esa primera etapa correspondiente al segundo trimestre. Directamente en esta presentación vamos a poder encontrar dos temas de los cuales hemos trabajado y en la semana siguiente trabajaremos dos temas más. Bien, el primero de ellos entonces es los polígonos de frecuencia y lo que corresponde a los diagramas circulares. Primero vamos a tener en consideración qué datos van a estar trabajándose en nuestra tabla de valores. Los primeros de ellos son las variables. Podemos presentar, por ejemplo, un estudio sobre la talla de un zapato. Podemos presentar también una característica en general, a qué personas les gusta más un determinado tipo de animal. Por ejemplo, podemos decir, bueno, se realizó un estudio en un parque sobre qué animales pues representaban mayor cantidad en casa. Entonces, esos son los tipos de variables que nos podemos encontrar. Como aquí lo dice, puede ser un color, una cantidad numérica, como por ejemplo las calificaciones que hemos podido trabajar, y entre otras características. Bien, pasamos con el siguiente, y esta es la frecuencia absoluta. Una vez armando nuestra tabla de valores, en este caso nuestro diagrama de frecuencias, ya vamos a determinar en este caso la frecuencia absoluta, que es nada más y nada menos que la cantidad de veces que se repite cada variable. Por ejemplo, ya hemos podido trabajar, tal y como lo acabé de mencionar, con calificaciones. Entonces determinamos cuántos estudiantes obtuvieron tal calificación. Por ejemplo, 8 estudiantes obtuvieron 9 por calificación. 3 estudiantes obtuvieron como 10 de calificación. En ese sentido vamos a ir contabilizando cuántas veces se repite nuestra variable y los colocamos dentro de la frecuencia absoluta. Ahora, por su parte, la frecuencia absoluta acumulada viene siendo, aquí como bien lo dice, la sumatoria de la frecuencia absoluta. Ya vamos a revisar un pequeño ejemplo para que nos podamos guiar bien. Bien, seguimos entonces con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa la obtenemos a partir de una división. Vamos a dividir la frecuencia absoluta para el número total de datos de un determinado estudio o de la tabla en general que se nos proponga. De igual forma, la frecuencia relativa acumulada viene siendo la sumatoria de la frecuencia relativa, en este caso obtenida anteriormente, la de acá. Y para finalizar, lo hemos de expresar los valores en porcentaje. Y esto lo obtenemos de la siguiente forma. El porcentaje es igual a la frecuencia absoluta dividida para el total de datos y lo multiplicamos para 100. Bien, aquí por ejemplo vamos a tener que trabajar con cada uno de los valores. Establezcamos de forma simple algún tipo de ejercicio. Aquí por ejemplo podemos decir tipos de calificaciones. Así, aunque sean un poquito bajitas las calificaciones aquí, podemos trabajar con ese tipo. Podemos decir, en este caso, X representa a la variable, aunque aquí no tiene nombre en general, pero representa a la variable. Decimos, a ver, tenemos la variable 1, 2, 4, 6, 7, 8 y 10. La frecuencia absoluta era las veces que se repetía nuestra frecuencia, o en este caso cada una de la variable. Decimos entonces que 1 se repite 3 veces. De igual forma, en este caso 2 se repite 9 veces. 4 se repite 13 veces y así sucesivamente con los demás valores. Ahora, la frecuencia, en este caso nos pasamos a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa la obteníamos a partir de la división de la frecuencia absoluta, en este caso dividido para el total de datos. El total de datos lo obtenemos a partir de la sumatoria de la frecuencia absoluta. Ese es el dato allí. Entonces vamos a dividir 3 para 50. Y aquí nos sale ese valor, 0,6. De igual forma, 9 dividido para 50, aquí 0,18. Y así sucesivamente con los demás. Por ejemplo, 13 dividido para 50, 0,26. 8 dividido para 50, 0,16. Ahora, la frecuencia, en este caso expresada en porcentaje, recordemos que la obteníamos a partir de la división, en este caso de la frecuencia absoluta, dividido para el número total de datos y multiplicado por 100. Entonces esto se reflejaría de la siguiente forma. 3 dividido para 50 multiplicado para 100 me da como resultado 6.
Bien, entonces el mismo procedimiento realizamos. 9, ahora con el siguiente valor. 9 dividido para 50 multiplicado a 100. Tenemos como resultado 18. Y ahora, una vez obtenido con cada uno de los valores, ¿cómo sabemos que esto se encuentra en este caso de manera o planteado de forma correcta? Pues es que nuestro valor aquí nos debe representar un 100%. Esto cuando se trate de frecuencias. Por ejemplo, aquí en la frecuencia relativa, al sumarlos nos debe como dar resultado 1. Entonces tengamos también eso en consideración. La frecuencia relativa en sumatoria nos debe dar como respuesta 1. Por su parte, la frecuencia en porcentaje nos debe dar como reflejo un 100. Ahora, seguíamos con la frecuencia relativa, en este caso con la frecuencia absoluta acumulada. Directamente hemos de pasar este primer dato. Decimos el primero pasa igual, 3. Le seguimos y le sumamos con el que va. Demos 3 sumado a 9, 12. 12 sumado a 13, 25. 25 sumado a 8, 33. 33 sumado a 8, 41. 41 sumado en este caso a 4, 45. 45 sumado a 5, 50. Bien, así es como vamos a tener que resolver nuestra tablita de valores correspondientes. Ahora lo mismo sucede con la tabla de frecuencias, o decimos en este caso con la frecuencia relativa acumulada. De igual forma, ese valor pasa directo. Igual, le sumamos con el que sigue. 0,6, aquí 0,06 sumado a 0,18. Da como resultado 0,4. Y así mismo pues vamos a obtener la sumatoria de cada uno de los valores. Bien, lo hemos podido complementar con un ejemplo, pero igual hay que tener en consideración, bueno, lo que se dice a partir de cada enunciado sobre el complemento de las tablas de frecuencias. Seguimos con nuestro siguiente tema, que este es la potenciación y radicación con números racionales. Los números racionales por lo general están expresados en general, los tenemos en fracción y en números decimales. Bien, aquí están directamente algunas aplicaciones sobre las propiedades en este tipo de ejercicios. Como pueden ver aquí, directamente son varias de las propiedades con las cuales pueden estar trabajando. Por ejemplo, cuando tenemos bases iguales y exponentes distintos, vamos a sumar los exponentes. Eso cuando se trate de potencia. Ahora, por ejemplo, si estamos dividiendo bases iguales y exponentes distintos, los exponentes se van a restar. Ahora, cuando tenemos un conjunto de agrupación y que ese conjunto de agrupación se encuentra, en este caso, trabajando con otro exponente diferente al que ya está dentro, estos van a ser multiplicados. Un valor, en este caso la base, que contenga un exponente de 0, la respuesta siempre será 1. De igual forma, en este caso, como pueden ver aquí están multiplicándose dos términos dentro de un mismo conjunto de agrupación y estos comparten el mismo exponente. Entonces el exponente se reparte tanto para el primer término y para el segundo, como pueden ver. Bien, y estos son complementos de las dos últimas. Ahora, en base a las propiedades que van a ser trabajadas a la radicación, tenemos lo siguiente. Recordemos que n aquí representa el índice. Por lo general siempre vamos a tener que trabajar con raíz cuadrada. Decimos que la raíz cuadrada directamente no se escribe, pero porque la sobreentendemos. Pero por ejemplo, ahora si tenemos aquí un 3, sabemos que ya vamos a tener que trabajar con otro tipo de valores. Decimos que comparten en este caso un radical o un índice de 3, va a ir variando. Bien, entonces tenemos valores de bases, tal y como se propone allí. Entonces cada uno de los valores que se encuentren pues en la parte del radicando, decimos que tiene el mismo índice, tanto el primero y el segundo. De igual forma, si está expresado aquí de este tipo de números como lo estamos usando, de igual forma, un valor en fracción, decimos que este exponente de aquí, bueno, este índice, se denomina índice, se comparte tanto para el primer término, decimos el valor del numerador y el valor del denominador. Si por ejemplo tenemos ahora un valor, en este caso un valor de base, aquí imaginemos que tenemos un número fraccionario, del cual tiene un índice y un exponente diferente. Vamos a resolverlo por medio de una división. Vamos a dividir en este caso el exponente del índice. Bien, para así determinar cuál es nuestra respuesta. Y por último, bien, tenemos un valor de base. Y como pueden ver, este valor de raíz se encuentra dentro de otro valor de raíz. Entonces, en este caso, los índices van a ser multiplicados.
manteniendo nuestro valor de base. Ahora sí, un poquito con lo que viene ya a contexto, las operaciones con números racionales son los siguientes: potencia y radicación. Tenemos lo siguiente: el ejemplo propone que obtenemos el valor de la potencia con fracciones. Tenemos entonces 2 tercios elevado a un exponente de 4. ¿Cómo se resuelve esto? Vamos a tener que multiplicar nuestro valor para cuántas veces lo indique el exponente. En este caso vamos a tener que multiplicar 2 por 2 por 2 por 2. Independientemente de cuántas veces se indique el exponente, no se debe realizar la multiplicación de 2 por 4 para evitar errores. De la misma forma, en la parte del denominador vamos a tener que multiplicar 3 por 3 por 3 por 3, de igual forma como lo hicimos en la parte del numerador. Bien, entonces de esa forma, en este caso decimos, elevamos el 2 y el 3 a la cuarta potencia. Resolvemos entonces la multiplicación de 2 de aquí, de 2 por 2 por 2 por 2, me da un resultado de 16. Y ahora 3 elevado aquí a 4 es igual a 81. Para finalizar, lo en base a la radicación. El ejemplo propone lo siguiente: obtenemos el valor de la raíz con las fracciones. Como pueden ver, aquí al menos ya se nos da al lugar sobre que tiene un índice de aquí un índice de 3. Entonces decimos que no es raíz cuadrada, sino que es raíz cúbica. Entonces hay que identificar qué valor multiplicado para sí mismo 3 veces me da como resultado 8. Bien, aquí ya sabemos que en este caso se saca el numerador y el denominador de la raíz cuadrada. Bueno, a la raíz indicada, disculpas. Entonces tenemos que ver, como vuelvo a reiterar, identificar un valor que multiplicado 3 veces, a sí mismo me dé como resultado 8. De igual forma, un número que multiplicado a sí mismo 3 veces me dé como resultado 27. Aquí ya identificamos que es 2, porque si yo multiplico 2 por 2, 4, y 4 por 2 me da como resultado 8. Entonces ya obtuvimos la primera. Ahora seguimos con la siguiente: un número que multiplicado así a sí mismo 3 veces me dé como resultado 27. En este caso sería 3. 3 por 3, 9, y 9 por 3 es 27. Entonces de esta forma hemos podido terminar nuestra respuesta. Sin más, sería todo por esta ocasión. Les agradezco mucho el tiempo.